Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y me gustaría que tengamos preparados allí todos en Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Tengan preparado el texto, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a orar. Acompáñame orando en esta mañana. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por tu poderosa palabra, Señor, por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque nuestra vida está edificada sobre la roca y bajo la cruz. Yo quiero darte gracias, Señor. Yo te pido que mi vida sea un instrumento en tus manos. Que yo pueda, Señor, compartir el mensaje que tú has dado para la iglesia hoy con sabiduría, con denuedo, con alegría en el corazón en Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera nuestro corazón y nuestra alma de toda atadura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como muchos de ustedes saben, nuestra historia tiene un poco más de 6 años. Desde que iniciamos nuestra primera reunión como grupo formativo de la iglesia, llevamos 7 años y 8 meses. Lo que significa que fuimos durante 1 año y 8 meses eso, el grupo formativo de nuestra iglesia. Y no podemos olvidar nuestros orígenes, no podemos olvidar que dentro de nosotros hay personas que comenzaron allí desde ese grupo en formación. Que Dios los bendiga a todos. Pero hace 6 años, justamente el 25 de octubre de hace 6 años, del año 2014, el sábado 25 de octubre, no lo puedo olvidar, recibimos la visita de nuestro pastor presidente, el pastor Darío Silva, quien junto a Esther Lucía, su esposa, al pastor Francisco Vega y su esposa Gloria Lucía, estuvieron con nosotros esa tarde maravillosa y oficializaron, nos reconocieron como iglesia Casa sobre la Roca, Llano Grande, en Río Negro, Antioquia, para todo el oriente antioqueño. Qué bendición tan grande. Son 6 años de ese reconocimiento. 6 años que celebramos hoy de aniversario. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué hemos predicado en estos 6 años? ¿Qué es lo que hemos enseñado? ¿O sobre qué hemos instruido a la iglesia durante todo este tiempo? He dividido este sermón en 2 capítulos, 2 puntos. El primero, 6 años sobre la roca. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, por favor, versículos 24 al 27, porque allí está la respuesta a esa gran pregunta. ¿Qué es lo que hemos enseñado durante estos 6 años? Bueno, miremos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue ¿qué? Su ruina. Cuando el Señor Jesucristo termina las palabras del Sermón del Monte, el Sermón del Monte fue el primer sermón que el Señor Jesús da a una multitud de oyentes, con unas palabras inquietantes, con unas palabras impresionantes, directas al corazón de cada persona. Termina con estas palabras de la casa sobre la roca. El Señor Jesucristo dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si como iglesia hemos podido llegar hasta este punto del camino,
si como familias hemos podido llegar hasta este punto del camino, si como personas, cada uno de nosotros hemos podido llegar hasta este punto del camino y tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a seguir avanzando, es por esta razón, porque hemos construido nuestra casa sobre la roca, porque nuestra vida está sobre la roca. El Señor Jesucristo nos dice cómo se construye una casa sobre la roca, cómo se construye una vida sobre cimiento sólido. Todo el que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las pone en práctica. Escuchar y practicar es lo que nos hace tener una vida con cimientos sólidos. Es lo que le permite a una familia, a una persona, a una iglesia, a una nación, a un grupo de personas, tener una casa sobre cimientos sólidos. Escuchar y practicar. Y sabes que el Señor Jesucristo hace una comparación muy bonita. Dice que el que escucha estas palabras y las pone en práctica es una persona prudente, es una persona sabia. La palabra prudente en el contexto del Nuevo Testamento es sinónimo de sabiduría. Una persona sabia es la que escucha y practica. Esa persona es la que construye su casa sobre la roca. El cristianismo, básicamente hablando, no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida, es una manera de ser y de vivir que se conforma al modelo del Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. ¿Contiene elementos religiosos? Por supuesto que sí. Pero trasciende la religión, trasciende la religiosidad. Podríamos definir la religión como todo esfuerzo que hacen las personas para tratar de llegar a Dios. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es Dios haciéndose hombre en la persona del Señor Jesucristo para alcanzarnos a nosotros, para darnos la salvación, para ponernos un modelo de vida, para que sigamos su camino y sus palabras. Eso es lo que nos hace a nosotros construir una casa sobre la roca. Y sabes, siempre me ha gustado la sensatez de la palabra de Dios, la sensatez con la que el Señor Jesucristo dio su mensaje. Mira el versículo 25, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que en la vida se presentan dificultades, que todas las personas pasamos por inconvenientes. Ay, es que la vida es un jardín de rosas. Sí, un jardín de rosas, pero con espinas. Es que tenemos dificultades, enfrentamos cosas todos nosotros. A mí me impresiona muchas veces aquel hombre que llegó un día a mi oficina y me dijo: Hernán, yo quiero contarte algunas cosas, pero como tú nunca has tenido problemas, yo no sé si tú me entiendas, ¿no? Como tú nunca has tenido problemas. Las personas piensan que los pastores no tenemos problemas. Bueno, solo les voy a pedir un favor: estén orando por mí y estén orando por nuestra familia. Es que problemas en la vida se nos presentan a todos y dificultades. La diferencia es que cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, cuando vienen las lluvias, cuando crecen los ríos, cuando soplan los vientos y azotan la casa no se cae porque está construida sobre la roca. Entonces, ¿para qué el cimiento sólido? ¿Para qué un cimiento firme? Para que cuando vengan las dificultades, dice el Señor Jesucristo, la casa no se caiga. Bueno, tendríamos que decir que durante todo este tiempo que hemos venido formando la iglesia, se nos han presentado dificultades, pero que por estar cimentados sobre la roca hemos podido mantener el edificio en pie. ¿Y qué te parece la dificultad que se nos ha presentado con todo este tema de pandemia? Pero ¿sabes algo? La casa no cae porque está fundada sobre la roca. Si escuchas la palabra y la pones en práctica, si escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, no se nos va a caer nuestra vida, no vamos a fracasar porque nuestra vida está sobre la roca. De eso se trata el cristianismo. Pero la realidad de la vida para muchas personas está esbozada a partir del versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, escucha, el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre, una persona insensata que construyó su casa sobre la arena.
Una persona necia, dice el Señor, el que escucha y no practica es una persona insensata que construye su casa sobre la arena. ¿Sabes que la diferencia entre las dos construcciones o los dos tipos de construcciones está en la práctica, no en el escuchar? Porque mira que el Señor Jesucristo dice que el que escucha y practica construye sobre la roca, pero el que escucha y no practica construye sobre la arena. La diferencia en las dos construcciones, en los cimientos, está en el practicar. Hay gente que escucha la palabra. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando tenemos claro, pastor, lo tengo claro. Bueno, lo importante no sea que lo tengamos claro. Hay muchas veces tenemos las cosas claras y muchas personas tienen las cosas claras. Lo importante es que aquello que tenemos claro, lo pongamos en práctica. Que aquello que estamos escuchando se lleve a la práctica. Es la manera de construir nuestra casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, estaremos construyendo sobre la arena. Y la arena nunca será un buen cimiento para una construcción. ¿Te imaginas a todos los esfuerzos que puede hacer una persona para tener su casa propia construida sobre la arena? ¿Cuántos esfuerzos, el ahorro, cuántas trasnochadas, cuántos años de trabajo para construir una casa sobre la arena? Pero ¿quién se le ocurre construir una casa sobre la arena? El Señor Jesucristo está diciendo que aquí hay dos clases de personas. Unos que construyen sobre la roca y otros sobre la arena. Y mira lo que pasa, el versículo 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, las dificultades de la vida, ¿no? Y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó. Y grande fue ¿qué? Su ruina. Cuando se construye sobre la arena, las dificultades, los inconvenientes, las crisis, hace que la casa se caiga. 6 años sobre la roca. Si hemos podido llegar hasta este momento como iglesia, es porque esto es lo que hemos enseñado, la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros la ponga en práctica. Si podemos hoy decir que estamos conectados y que a pesar de esta crisis de pandemia que ha enredado la vida de tanta gente, nosotros como iglesia podemos seguir adelante. Si no hemos dejado de funcionar, de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, es porque tenemos la casa sobre la roca. Es la única manera en la que vamos nosotros a salir adelante, construyendo nuestra casa sobre la roca. Quiero animarlos entonces a que toda palabra que escuchemos, a que todo sermón en el que estemos atentos, a que todo mensaje de la palabra de Dios, a que todo devocional sea puesto en práctica por cada uno de nosotros. La garantía de que aún en momentos de dificultades tu vida no va a caer. ¿Por qué? Porque estás escuchando y practicando la palabra de Dios. ¿Y cómo hemos enseñado la palabra de Dios y llevado a cabo el trabajo que Dios nos encomendó a través de nuestras autoridades hace 6 años? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Pues bueno, número 2, 6 años bajo la cruz. 6 años bajo la cruz. ¿Qué es estar bajo la cruz? Los cristianos no estamos solamente sobre la roca que es el Señor Jesucristo. No, los cristianos no estamos solamente sobre un cimiento sólido que es el Señor Jesús, sino que estamos bajo la cruz, es decir, bajo la cobertura de lo que se recibe en la cruz. Bajo los regalos de la cruz. Permítame decir que los miércoles estamos trabajando sobre un estudio muy poderoso acerca de los regalos de la cruz. ¿Sabes que muchos creyentes o por lo menos personas que se dicen creyentes o cristianos no saben cuáles son los regalos que hay en la cruz? Yo quiero animarte para que me acompañes a este estudio tan poderoso, porque verdaderamente el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. La salvación, el perdón de los pecados, la sanidad, la libertad, la oportunidad de ser cambiados, de ser transformados. Todas estas cosas están bajo la cruz o se reciben por estar cubiertos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Estamos bajo la cruz cuando aceptamos su sacrificio, el único y suficiente sacrificio que nos hace merecedores de recibir todos esos regalos. Pero estar bajo la cruz es recibir el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en ese sentido, permítame puntualizar
que si hemos podido hacer algo en estos años que tenga valor, algo que tenga sustento, algo que cuente con la gracia de Dios, es por contar con el poder de Dios y la sabiduría de Dios al estar bajo la cruz, al predicar al Cristo crucificado. Pues la iglesia es de Cristo. El evangelio que predicamos es de Cristo, y el poder del Espíritu Santo que hemos recibido es por Cristo. El estar bajo la cruz nos da esa capacidad, ese poder, esa sabiduría para hacer el trabajo, no solo en la iglesia, sino a cada uno de nosotros, si nos estamos entendiendo. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículos 13 al 25. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Óyeme, esto es impresionante. El apóstol Pablo escribe esta carta y en la primera parte está hablando acerca de una división que se está presentando en la iglesia. Por allí en los versículos anteriores, versículo 11, dice: digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Cloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas, otros yo a Cristo. La gran ventaja de estar sobre la roca y bajo la cruz es que tenemos claro a quién estamos siguiendo. Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿De qué se trata esto entonces? Esto no se trata de mí. Esto no se trata de Hernán. Esto se trata del Señor Jesucristo. Estar bajo esa cobertura es lo que me da el poder y me da la sabiduría. Ustedes conocen mi criterio y mi manera de pensar. Las cosas de Dios no son personales, son de Dios. Y Pablo lo que está diciendo aquí es por Cristo, no son las personas. Dios utiliza a las personas, Dios escoge el liderazgo, pero estamos es bajo la cruz del Señor Jesucristo, y no todo lo personal es de Dios. Versículo 14: gracias a Dios no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Al parecer el pastor Darío iba a decir, al parecer el apóstol Pablo no era el que más bautizaba a los creyentes. Recuerden que el apóstol Pablo no se movía solo. A su lado habían otros apóstoles como él. Y no solamente los apóstoles como Pedro y todos aquellos, sino apóstoles como Bernabé, como Timoteo, apóstoles como Silvano. Todos eran apóstoles y estaban al lado del apóstol Pablo haciendo el trabajo. Y él dice: yo, gracias a Dios, no he bautizado a muchos. ¿Por qué? Porque la gente estaba diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... Y Pablo les está diciendo: no, es que todos somos de Cristo. Ahora, estaba pensando, y tenemos que estar preparados, porque hay muchas personas que no se han bautizado y que me están diciendo: pastor, ¿cuándo va a ser mi bautizo? Me encanta que las personas sean las que tengan la disposición. Pronto llegarán los bautizos, que ninguno se vaya a desanimar. Hará parte de la reapertura de la presencialidad, y con protocolos serios haremos nuestros bautizos, porque es muy importante que el nuevo creyente confirme lo que está pasando en su corazón yendo a las aguas. Versículo 16: bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de predicar el evangelio con discursos de sabiduría humana? Pues que la cruz pierde el poder, pierde la eficacia. La predicación del evangelio obedece a la sabiduría que viene de Dios, a la revelación que viene de Dios. He podido compartir durante todos estos años con muchas personas que me han dicho: pastor, yo soy muy bueno en conferencias, en mi trabajo, exponiendo los diversos temas por mi profesión, pero es que predicar el evangelio parece ser otra cosa. Es verdad, es verdad. Dios utiliza nuestros talentos, por supuesto que sí,
Pero es con la sabiduría de Dios con la que nosotros debemos predicar para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Versículo 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje, el mensaje de la cruz es increíble. Es una locura para los que no creen, ¿cierto? Para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Por eso debemos estar bajo la cruz, porque la cruz es la que nos da el poder de Dios para poder hacer algo que tenga verdadero sustento. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? A mí me encantan estos versículos. La pregunta que el apóstol Pablo se dice es: ¿dónde está el sabio? A ver, ¿dónde están los que tanto saben? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde están los que tanto conocen? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿Sabes que la revelación de Dios está por encima de la sabiduría humana, de la erudición humana y de la filosofía? Que la revelación que Dios da está por encima de todas estas cosas. La Biblia dice: ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? El evangelio, cuando se predica, parece ser una locura, pero es la sabiduría de Dios. Hay personas que no lo entienden. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que no lo entienden los que se pierden, pero los que se salvan lo entienden perfectamente. Versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan ¿qué? Sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, atentos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Permítame reiterar, iglesia, que si hemos podido llegar hasta acá, después de todo este tiempo de recibir esa asignación que Dios nos encomendó a través de nuestras autoridades, es por estar, número 1, sobre la roca, y número 2, bajo la cruz. Es por predicar el evangelio del Señor Jesucristo con su integridad o en su integridad. Es por reconocer que Jesús es la cabeza, que Él es el más importante. Cuando en tu vida personal te acomodas, te ubicas bajo la cruz, vas a recibir dos cosas poderosas: el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces decimos: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Señor, no sé qué hacer. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas veces nosotros como autoridades de la iglesia, como líderes de la iglesia, nos hemos enfrentado a los retos? Sí, Señor, pero ¿cómo lo podemos hacer? Señor, ¿cómo vamos a hacer nuestro templo? Recuerdo, ustedes vieron las imágenes cuando éramos alrededor de 120, 130 personas en lo que era nuestro templo en la casa. Era increíble. Gente por los corredores, no sabíamos qué hacer, la gente no me veía, yo no veía a las personas. Yo decía: Señor, necesitamos algo, un templo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Señor, ¿cómo podemos llevar a cabo esta tarea? Bueno, con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios que está o se recibe al estar bajo la cruz. Estamos bajo la cruz, aceptamos que el Señor Jesucristo es Dios y que Él es todopoderoso y que Él revela planes y que Él hace cosas maravillosas que tú y yo no podemos hacer.
Hoy que estamos enfrentando retos frente a todo esto que se nos ha presentado y nos preguntamos, Señor, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo es que vamos a salir adelante en el trabajo, en la empresa, en la familia? ¿Cómo es que vamos a recuperar el tiempo perdido? Lo único que puedo decirte es, bajo la cruz del Señor Jesucristo hay poder y hay sabiduría. Dios va a dar ese poder, Dios va a dar esa sabiduría que se recibe por estar bajo la cruz del Señor Jesucristo. Si algo hemos hecho de valor en este tiempo, si algo que tenga sustento, si algo que cuente con la gracia de Dios, es por saber que es por el Señor Jesucristo, que no es en nuestras fuerzas, que todos nosotros somos limitados, pero que Dios no tiene límites y que en la cruz del Calvario nos entregó todo ese poder y toda esa sabiduría para que podamos desarrollar la obra del Evangelio. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Quiero terminar en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, en el pasaje que el Señor nos dio para el día de hoy, en el texto que Dios nos dio para este aniversario, 6 años sobre la roca y bajo la cruz. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en qué, no es en vano. Qué texto tan hermoso. Tómalo como un regalo de Dios para ti de aniversario. Subráyalo, grábalo en tu corazón. Esta es la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para todos ustedes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes e inconmovibles. Al analizar este texto, al revisarlo, al estudiarlo, el Espíritu Santo colocó 2 cosas muy fuertes en mi corazón. ¿Cómo podemos estar firmes e inconmovibles? ¿Cómo podemos mantenernos? El apóstol Pablo dice, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Cómo podemos mantenernos firmes e inconmovibles en nuestra vida? Creo que ya debes tener la respuesta: por estar sobre la roca. La única manera de mantenernos firmes e inconmovibles es estando sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Nuestra iglesia, nuestra bella iglesia, nuestra amada iglesia, Casa sobre la Roca Llano Grande, que es iglesia del Señor Jesucristo o hace parte de la iglesia del Señor Jesucristo, va a mantenerse firme e inconmovible. Debe mantenerse firme y inconmovible por una razón: por estar sobre la roca. ¿Y qué es estar sobre la roca? Escuchar y practicar la palabra de Dios. Si nosotros como cuerpo, como iglesia, nos mantenemos sobre la roca, es decir, firmes e inconmovibles, si escuchamos la palabra, si la ponemos en práctica, vamos a mantener esa firmeza. Quiero animarte en esta mañana, a través de este texto que el Espíritu Santo ha puesto para la iglesia hoy de aniversario, a que escuches la palabra del Señor y la pongas en práctica. A que practiquemos todo lo que viene de Dios, porque es la única manera de estar firmes e inconmovibles sobre la roca. Pero dice aquí, progresando siempre en la obra del Señor. El apóstol Pablo animaba a los corintios a progresar ¿cuándo? Siempre en la obra del Señor. ¿Cómo hacer, pastor? Enséñame, ¿cómo hago para progresar siempre en la obra del Señor? Pues la respuesta es esta: estando bajo la cruz. Es decir, contando con el poder y la sabiduría de Dios. La única manera que nosotros tenemos para poder progresar siempre, es contando con el poder y con la sabiduría de Dios, que se reciben al estar como bajo la cruz de Cristo, recibiendo los regalos que hay en la cruz de Cristo. En la cruz, el Señor Jesucristo fue levantado, fue izado de una manera terrible,
y ese travesaño que está dirigido hacia Dios, ese travesaño vertical, marca nuestra relación con Dios. A través de la obra del Señor Jesucristo, tú y yo nos podemos relacionar con Dios de manera personal. Las autoridades en la iglesia son fundamentales, por supuesto que sí. En Efesios el apóstol Pablo dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas, maestros y profetas para edificar al cuerpo de Cristo. Por supuesto que sí. Pero en la vida cristiana, la relación con Dios no se vive a través del pastor. Se vive a través de una relación personal con Jesucristo. En ese transversaño vertical está la oportunidad de llegar al Padre. Pero la cruz también tiene un travesaño horizontal que demuestra nuestras relaciones con los demás. ¿Para qué tener una relación con Cristo si eso no va a marcar una manera de vivir en nuestra vida? Si eso no va a tocar mi corazón para ser la persona que Dios quiere que sea. Yo te animo a que sigas progresando siempre en la obra del Señor, estando bajo la cruz. Porque aquí dice al final, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero darle gracias a Dios, porque a través de esta palabra el Espíritu Santo nos está diciendo a todos los que hacemos parte de Casa sobre la Roca Llano Grande, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que lo que hemos hecho durante todos estos años tiene un sustento, una recompensa, se recoge una cosecha. Todo el que está sobre la roca y bajo la cruz no trabaja en vano. Nosotros como iglesia, nos dice hoy el Señor, no estamos trabajando en vano. Seamos conscientes de que lo que hemos hecho al mantenernos firmes e inconmovibles sobre la roca y al progresar siempre en el Señor estando bajo la cruz, genera resultados. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno, por tu familia, por tu vida, por tu persona, por tus intereses. Doy gracias a Dios porque sé que Dios nos ha permitido a todos en la iglesia crecer, que el trabajo que hemos hecho desde la iglesia no ha sido en vano. Doy gracias a Dios por eso. Cada vida restaurada, cada matrimonio restaurado, cada persona sanada, cada vida. Hemos visto el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dios ha hecho cosas maravillosas en su iglesia. Dios ha hecho cosas increíbles entre nosotros. Hemos visto milagros de Dios. Hemos visto cosas poderosas, sobrenaturales. Me gusta orar recordando, Señor, tú has hecho maravillas. Y digo una vez más, como lo digo muchas otras veces, se contarán historias de lo que Dios ha hecho entre nosotros, porque estamos sobre la roca y bajo la cruz. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios los bendiga. Gracias por hacer parte de esta obra que es del Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros todos somos su cuerpo, una sola familia. Que Dios los bendiga por mantener su conexión. Que Dios los bendiga, que sigamos todos conectados al Señor y juntos como una sola familia que somos a pesar de las dificultades. Hagamos una oración para darle gracias a Dios por su hermosa palabra y por estos 6 años de Casa Roca Llano Grande, sobre la roca y bajo la cruz. Pídele al Señor que tu vida esté sobre la roca y bajo la cruz. Pidámosle al Señor que nuestra vida esté sobre la roca que es Cristo y bajo la cruz de Cristo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra
Tu palabra es verdad, tu palabra es hermosa. Y gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que llevamos todo este tiempo sobre la roca que eres tú, Señor Jesús, y bajo la cruz de Cristo que nos cubre, porque con su sangre, la sangre derramada en esa cruz, hemos sido cubiertos para recibir todas sus bendiciones, su poder y su sabiduría. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor, por todos estos años de trabajo en la iglesia. Yo te doy gracias por tu respaldo, porque si aquí se ha hecho algo, si aquí se ha podido, Señor, predicar la palabra, se ha podido llevar a cabo el desarrollo de la iglesia, es porque tú lo has permitido. Y sabes algo, Señor, tu iglesia está viva porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Seguiremos haciendo la tarea, Señor, con tu poder y con tu sabiduría. Seguiremos adelante de tu mano, Señor, con la guía del Espíritu Santo. Seguiremos recibiendo, Señor, de ti las instrucciones para seguir adelante, y es lo que quiero pedirte para cada miembro de nuestra iglesia. Yo te pido, Señor, que en estos 6 años, que cada familia que has traído a la iglesia, cada persona en este aniversario reciba una unción poderosa de tu Espíritu Santo. Que en este mismo momento estés tocando, Señor, cada vida y cada corazón. Que seamos cubiertos por ese poder y por esa sabiduría que viene de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes que amamos la iglesia porque te amamos a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría hacer una oración para terminar. La oración que llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. Y que tiene su base en las Escrituras. El apóstol Pablo a los Romanos dice que todo el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, es salvo. Tal vez sea necesario hoy, si te unes por primera vez a un servicio como este, si nunca antes hiciste una oración para entregarle tu vida al Señor Jesucristo, que hagas esta oración. Vamos a hacerla todos de corazón. No estoy diciendo que no hayas oído hablar de Dios. Tal vez has escuchado hablar de Dios desde pequeñito. Estoy diciendo que Dios quiere algo más con nosotros, y que para recibir eso que Dios quiere es necesario aceptar a Cristo en el corazón. ¿Por qué no dices conmigo esta oración? Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Señor, hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Desde acá te mando un abrazo con todo mi corazón. Recibe un abrazo de mi parte, de parte de mi amada esposa, de mis hijos, del liderazgo de la iglesia, de los siervos, de toda la iglesia. Te damos un abrazo de corazón. Somos una sola familia. En este momento está saliendo el código QR o el teléfono de la iglesia para que te comuniques con nosotros y nos cuentes que hiciste esta oración. Queremos saber en qué podemos servirte. Bienvenido a casa. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga.